Sí, profe. Gracias, hija, muy amable. Entonces decíamos que vamos a abordar naturaleza, características y alcance de nuestra conciliación extrajudicial, parámetros de interpretación que nos permiten distinguirla frente a otras formas de conciliación extrajudicial y lineamientos de jurisprudencia de la Corte y del Consejo de Estado, muchas de las cuales, repito, han sido elevadas a canon positivo en virtud de lo dispuesto en la 1437 y en nuestra ley 2080 reformatoria de nuestro CEPACA, nuestro célebre Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Aquí el marco normativo, lo voy a pasar rápido. Recuerden ustedes, arrancamos, de pronto lo vieron en otras formas de conciliación, al mirar el marco normativo con una ley 23 de 1991. Recuerden que esta es la última ley que se profiere en el marco de la anterior Constitución. Esta no es bajo la Constitución de 1991, es bajo la Constitución Nacional de 1886. Una ley 270, ¿cierto? Estatutaria de Administración de Justicia, una ley 446, columna vertebral del tema de conciliación, una 640, que es hoy por hoy nuestra piedra basilar, una ley 1285, reformatoria de nuestra ley estatutaria, una 1395, ¿cierto?, que nos determina también unos aspectos muy puntuales. Eso en el marco legislativo. En el marco reglamentario, nuestro célebre decreto 1716 del 2009, que quedó unificado en el decreto 1069, recuerden los decretos de Diomedes Díaz, decretos únicos reglamentarios que tenemos nosotros desde el 2015 implementados en virtud de esa exigencia que se nos hizo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, el Club de los Países Ricos, donde nosotros ingresamos, Colombia ingresa, y una de las referentes que se hace es precisamente estructuración, unas recomendaciones previas al ingreso, era cómo organizábamos nosotros esa parte normativa que la teníamos muy dispersa, y ahí es donde surgen nuestros célebres decretos únicos reglamentarios llamados de Diomedes Díaz, porque todos fueron 21, 21 fueron expedidos precisamente ese, como dice la canción, el 26 del mes de mayo. Una ley 1437, CEPACA, y una ley 2080. Normas asociadas que nosotros podemos desarrollar, nuestra ley en materia de régimen municipal 1551, ¿cierto?, que establece particularidades en materia de la conciliación extrajudicial frente a los municipios, perdón, una 1564, nuestro Código General de Proceso, nuestra 1955, ¿cierto?, frente a lo que es el tema de regulación también en materia de 1437, y un decreto legislativo, decreto ley 403 del año 20. Ustedes dirán, uy, mire, este es decreto legislativo. No, decreto ley. Este es un decreto que se profiere en el marco de la reforma constitucional del 2019 frente al control fiscal, en donde se determina el decreto, decreto legislativo, pero no en estado de excepción, sino en el marco de esa potestad que se le otorga por la reforma del acto legislativo número 4 del 2019 al Contralor General, o ese control, cambio, esa variación de control fiscal que se hace, dándole unas mayores prerrogativas al Contralor General de la República, en un control que fiscal ya no solamente es posterior y selectivo, sino que también se puede ser previo y concomitante, pero que solo en lo previo y concomitante, nos dijo la reforma constitucional, le competes al Contralor General de la República, no a los contralores de departamento ni a los contralores de los municipios. Nuestro referente, ¿cuál va a ser en este decreto legislativo 403? Ni más ni menos, ¿cierto?, relacionado con el tema de participación de representantes del órgano de control fiscal frente al tema de las conciliaciones extrajudiciales. Unas reformas tributarias que todas han establecido una forma de conciliación extrajudicial muy especial frente a la DIAN, ¿cierto?,
que toca muy particularmente esos temas que en materia tributaria se pueden conciliar y que desde ya dejamos sentados. ¿Podremos conciliar el tributo, el monto del tributo? No. Los tributos no se concilian. Y entonces, ¿qué es lo que podemos conciliar en materia tributaria? Los intereses y las sanciones que se impongan a los contribuyentes. Cada reforma tributaria, ¿cierto?, trae de suyo esa posibilidad de acercarnos ante la DIAN y surtir un trámite de conciliación extrajudicial sobre esas sanciones o esos intereses en unos montos de 80-20, normalmente de 70-30, dependiendo del estado del proceso. Una generalidad es noción, naturaleza, características, clases, tema puntual ya de nosotros, asuntos que son conciliables, asuntos que no son conciliables y por supuesto una serie de principios, fines y objetivos. Yo me permito pasar de manera rápida esto, ya le compartí a Jenicita la presentación actualizada con los dos últimos datos de emergencia sanitaria y de aislamiento para que lo tengan ustedes actualizado y tengan ahí de primera mano la información. Una noción que ya la estudiaron ustedes a partir de ese artículo 64 de la ley 446, mecanismo de resolución de conflictos. ¿Qué nos interesa llamar la atención acá frente a nuestra conciliación extrajudicial, que es por lo que estamos abogando todos, desde el Ministerio de Justicia, desde la Procuraduría misma, y es tener muy presente que la naturaleza jurídica como tal de nuestra conciliación es dual. Perdón, me adelanto aquí un poquitico. Es dual. El trámite de conciliación de nosotros tiene de un lado esa condición de mecanismo alternativo de solución de conflictos, ¿cierto? En el proyecto como tal de método de resolución de conflictos o de controversias, como llaman algunos. Y de otro lado, tiene nuestra naturaleza de requisito de procedibilidad. Es decir, ese presupuesto que debo agotar antes de presentar una demanda en lo contencioso administrativo. Demandas de carácter subjetivo, de medios de control de carácter subjetivo. Sabemos nosotros, se nos va a exigir este requisito de procedibilidad cuando yo vaya a presentar demandas en medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en medio de control de reparación directa, en medio de control de controversias contractuales, que de suyo resultan ser, repito, los subjetivos. Hablar de una nulidad simple, hablar de una nulidad electoral, nos pone de presente una acción netamente objetiva, donde yo no voy allá en procura de proteger un derecho particular, ¿cierto? Y por supuesto una afectación de derechos que se puede dar. Entonces, les decía, el llamado que hacemos nosotros es a darle la mayor valoración, no como requisito de procedibilidad, que no se diga, ah, es que me toca cumplir con ese requisito para poder demandar. No. Nosotros debemos interiorizar, sobre todo los servidores públicos, el papel de los procuradores delegados judiciales es el de interiorizar que esta conciliación extrajudicial es eso, un mecanismo alternativo de solución de conflictos y que debemos utilizarlo en esa medida, de tal suerte que si se presentan conflictos con las entidades, ¿cierto?, pues esta sea la oportunidad para evitar o precaver un litigio futuro que le va a salir mucho más costoso a la entidad estatal que si llega en su momento, ¿cierto?, en esta etapa, a una solución de la controversia, obvio, como estamos frente a lo público, jugando con el interés general, pues por supuesto dentro de unos parámetros que la jurisprudencia, tanto constitucional como administrativa, ha venido identificando para llegar a un acuerdo. Pero, repito, es eso, que no se trate, nosotros sabemos, hay una cosa que manejamos en lo público, que alcanzamos a llamar
popularmente el síndrome de Dragacol. Dragacol es uno de los grandes escándalos a los cuales nosotros en lo público nos hemos visto abocados, ¿cierto? Por un contrato de dragado del Río Grande de la Magdalena, y encontramos nosotros que en los trámites de conciliación que se surtieron en el marco de este desafortunado evento, pues se dieron una serie de conciliaciones extrajudiciales. Por supuesto, algunas non santas, algunas aplicadas en parámetros que para nada justificaban entrar a conciliar, y en ese orden de ideas pues hubo juicios de reproche penal, fiscal, disciplinario, en donde dependiendo de los sujetos que intervenían, ¿cierto? Y como tal pudimos nosotros observar como apoderados, ¿cierto? Apoderados gracias Yanisita, apoderados de las partes, ¿cierto? De la convocante y la convocada, fueron a parar o fueron objeto de condenas en materia penal, y algunos sin ni siquiera haber actuado de mala fe. ¿Eso qué determinó? Pues que ni servidores ni abogados, ¿cierto?, quisieran en adelante acercarse a este mecanismo, por ese temor, ¿cierto?, de juicios de responsabilidad, juicios de reproche, para no hablar de la célebre acción de repetición del artículo 90 superior, y en ese orden de ideas se generó eso que llamamos nosotros el síndrome de Dragacol, donde a los servidores públicos se les hace mucho más fácil decir, no, pues demándeme, y cuando yo ya tenga una condena de juez se le paga, pero no llegamos a ningún acuerdo. Y eso es lo que ha generado el temor en el uso adecuado y en apropiarnos de que este es el mecanismo hábil que le sirve a la entidad pública, repito, para garantizar ese principio de eficiencia. Es decir, solucionemos la controversia ahorita y no esperemos a que 5, 6, 7 años después es que tengamos una sentencia debidamente ejecutoriada con todos los costos que eso le implica a una entidad estatal. Derivado de pandemia, miren que en todas las charlas esas que se iban realizando con el doctor Camilo Gómez Alzate de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, en ese entonces del procurador Fernando Carrillo, de la ministra en ese entonces Margarita Cabello, se advertía que una de las iniciativas para decreto legislativo que se estaba gestando en estas instancias era sacar un decreto legislativo en un tema muy álgido en lo público, la contratación estatal, y era que se sacara un decreto legislativo que fijara unos parámetros generales para que todo ese mare magnum de controversias y litigios que se venían y que en efecto están llegando, ¿cierto?, se pudieran solucionar en esta instancia. ¿Cuántos contratistas hoy por hoy tienen reclamaciones frente a las entidades estatales advirtiéndoles se me rompió el equilibrio financiero del contrato? Yo cuando elaboré mi oferta para la construcción del puente, nunca me imaginé este tema de pandemia, que iba a tener que estar guardado, ¿cierto?, 2, 3, 4 meses, que la obra se iba a paralizar, que me tocaba prescindir de parte de mi equipo, de mi personal, porque, ¿para qué los tengo contratados? Sí, hablando de los subcontratistas. Esto, en ese orden de ideas, además sumado al tema de los EPIs o los EPPs, elementos de protección personal, que ahora me toca tapabocas, gel, alcohol, bueno, de todos los elementos de protección personal que nos determinó a la atención de la pandemia. Y entonces, pues las reclamaciones van para las entidades, ¿cierto?, estatales, en el sentido de decir, págueme, porque cuando yo estructuré mi oferta yo no tenía previsto eso, no es una situación a mí atribuible, es un hecho irresistible e imprevisible que se presentó, y en ese orden de ideas ajuste la ecuación financiera del contrato. Pues en lugar de tener, no, pues demande, presente la conciliación extrajudicial en el medio de control de controversias contractuales, esperemos a que salga el fallo, que salga la condena, y con una condena yo le pago. Por favor,
cuando tenemos nosotros este mecanismo para evitar esa situación. Pues lo que se quería era que, repito, que saliera un decreto legislativo con unos parámetros mínimos para que las entidades dejaran ese temor, ¿cierto? Algo así, y era lo que se hablaba o presentaba el doctor Fernando Carrillo, y el doctor Camilo Gómez, identificar cuáles son esas mayores causas que podrán dar lugar a controversias o litigios, y en ese orden de ideas identificar unas conciliaciones de orden 30, ¿cierto? Reconocimiento del 70% de lo que está pidiendo, 80%, más o menos como lo que manejamos o lo que nos manejan en las reformas tributarias. Para, repito, dejar de lado ese llamado síndrome de Dragacol y darle la valía, ¿cierto? Y la importancia que tiene esto. En esa naturaleza, repito, que es más la de mecanismo alternativo de solución de conflictos y no un simple requisito de procedibilidad. Llegó nuestro 4 de junio, ¿cierto? Y nosotros desafortunadamente no pudimos ver ese decreto y por eso estamos en las que estamos hoy por hoy. Entonces, repetimos, no deja de ser la misma noción que ustedes ya traen aprendida de la ley 446, de nuestro artículo 64. Aquí manejamos alguna definición de carácter doctrinal de la cual resaltamos. ¿Esto qué es? Un acto jurídico, está plenamente reconocido antes o ex proceso, ¿cierto? Y eso nos indica, por supuesto, conciliación extra o judicial, en donde con la ayuda de un tercero neutral y calificado, ¿cierto? Que puede ser un juez, si es judicial, otro funcionario público, y esa ya es la nuestra, o un particular, los estudiantes de consultorio jurídico, o quienes fungen como conciliadores en los centros de conciliación privado, Cámara de Comercio, Cámara Colombiana de Infraestructura, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad Santanderiana de Ingenieros, arquitectos, etcétera, ¿cierto? Que tienen centros de conciliaciones privados. La de nosotros es ante otro funcionario público, porque repetimos, tendrá que ser ante la Procuraduría, aporta, ¿cierto?, frente a lo que es nuestros procuradores judiciales 1 y 2, en donde se busca llegar a un acuerdo que tiene, saben ustedes, efectos de cosa juzgada y que presta mérito ejecutivo. Esto no es... Profe, ¿Lileide? Sí, señor. Sí, doctor. Qué pena Sí, hablar con Michael Zúñiga, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Michael? Sí, señor, cuéntame. Profe, tengo un problemita ahorita y tengo que salir, o sea, y me preocupa el taller de ahorita, y mis compañeros pues se pueden poner un poco molestos, entonces quería saber si era para enviarlo con término de tiempo o algo así. Yo creo que nos toca, por lo que llevamos corrido, Michael, yo creo que nos toca darle el espacio para que lo envíen. Denisita, ¿hasta cuándo tenemos tiempo? Doctora, pues ellos tienen, o sea, la semana para ellos finalizan el día lunes a la medianoche. No sé si quiera de pronto hasta el lunes o hasta el domingo, pues ya el tiempo de entrega sí lo determina usted. Yo creería, Jenicita, que podemos hasta el domingo la medianoche para tener el lunes para calificar y entregar las notas y dejarlos al día. Perfecto. ¿Te parece? Listo, perfecto. Entonces, Michael, no hay problema. Dale, profe. ¿Listo? Vale. Lo que sí te pido, el favor, Dale, es profe. que retomen la grabación, Michael, para mirar cómo es que se registra uno en la Procuraduría para presentar las solicitudes de conciliación, para cuando ya tengas la tarjeta y vayas a presentarla, sepas, ¿vale? Dale, profe, muchísimas gracias. Un abrazo. Listo. Bueno, ok. Entonces les decía, esto no es jugando, esto tiene unos efectos, ¿cierto? Y en ese orden de ideas se constituye en débito obligacional, puede ser tanto para el convocante como para el mismo convocado, que lo que nos permite es hablar de la resolución de esos conflictos o de esas controversias. Características generales, autocompositivas, ya saben ustedes, en últimas, ¿quién termina aquí resolviendo la controversia? Las partes, no es el conciliador,
El conciliador es el tercero neutral ante quien se acude. Mi procurador judicial 1 o mi procurador judicial 2, recuerden, dependiendo de qué, pues de que si hay que presentar demanda, la competencia sea del juzgado administrativo, o si tengo que presentar demanda, la competencia por cuantía, ¿cierto?, que vaya para el tribunal administrativo. Pero en últimas, que terminan resolviendo no es el procurador 1 o 2, son las partes convocante y convocada que son las que llegan a un acuerdo. Utilidad de perogrullo, ¿cierto?, surge con todo lo que hemos venido nosotros anotando, la utilización de este mecanismo alternativo de solución de conflictos. Principio de legalidad. Nosotros ya hicimos la presentación rápida de un marco normativo, de un marco reglamentario, y hay que descender más. Porque ese reglamento que ustedes tienen, mis estudiantes, en el consultorio jurídico, donde dice cómo es que se determina, el usuario llega, cómo se hace el reparto, quién atiende la audiencia, cómo se elabora el acta, cuáles son los informes, etcétera, etcétera. Eso es una reglamentación, ¿cierto?, que integra ese principio de legalidad. Recuerden, yo no puedo hoy por hoy estar hablando de principio de legalidad solo del marco de ley. Tengo que hablar también de constitución, tengo que hablar también de todo lo que comporta, todos esos componentes del orden jurídico, del sistema jurídico, incluida la parte reglamentaria. Y en la nuestra, sí que más. Diríamos nosotros que es descender al sistema de calidad de la Procuraduría. ¿Por qué? Porque en virtud de ese sistema de control de calidad, que termina siendo control interno, ¿cierto?, pues se han dispuesto una serie de procedimientos, una serie de proformas en la Procuraduría para efectos de las diferentes etapas que se surten en este trámite de conciliación extrajudicial, que es a lo que vamos a acercarnos ahorita de manera rápida y que será el insumo que les sirva a ustedes precisamente para el ejercicio del cual hablábamos ahorita con Michael. Preventiva, claro, de lo que se trata acá es, repito, de evitar el llegar a un proceso judicial y solucionar la controversia en esta instancia de manera previa. Y con rojo, los estudiantes en el consultorio jurídico atienden a Pedro y María, ¿cierto? Y ahí ya, listo, llegaron al acuerdo, levantan el acta y, bueno, o sea, lo que haya, se presente bien inmueble, ¿cierto? Y entonces, con todos los bemoles que tenga que darse en materia del registro de lo que se haya podido acordar. Nosotros acá, además, tenemos que, si hay acuerdo conciliatorio, tenemos que surtir otra etapa fuera de la Procuraduría. ¿Cuál es esa etapa fuera de la Procuraduría? Necesitamos, me están escuchando, ¿verdad? ¿Perfecto? Sí, señora, perfecto. Sí, profe. Listo, bueno, gracias. Necesitamos que le dé a alguien la bendición, algo así como lo que andábamos en estos días con la ley 2159. ¿Cuál es esa ley? La 2159. La que nos dio por hablar todos estos días por allá con la juez tercero administrativo, ahorita a puertas de elecciones, que si la juez les... ¿La ley de garantías? La ley de presupuestos, sí, doctor, la ley de presupuestos que introdujo una medida frente a la ley de garantías, a la ley 996, ¿cierto? Sí, recordemos, la ley 996 me dice, ojo, 4 meses antes de elecciones, a cargo de elección popular, hágame un favor y suspéndame, entre otras cosas, los convenios interadministrativos. Ley estatutaria. Y en nuestro Congreso de la República, por una pinche ley ordinaria, como salió al final la 2159, la ley de presupuesto, una ley ordinaria, presupuesto para la vigencia del año entrante, introdujo una prescripción y fue que dijo, no, levanto esa restricción. 4 meses antes se pueden celebrar, con todos los argumentos que dio nuestro presidente
de la República, en el sentido de que, oigan, lo que voy a hacer es pasarle plata a los territorios para que puedan mover la economía. Y eso se lo entiende uno y lo comparte. De verdad, yo soy de las que digo, pobres alcaldes, pobres gobernadores, los que están actualmente, ¿cierto? O sea, ¿a cuál otro alcalde, a cuál otro gobernador le tocó entrar con todo un plan, digamos, estructurado de gobierno, y resulta que lo que tuvo que ponerse a hacer fue atender pandemia, ¿cierto? Y entonces pare las obras, ¿cierto? Redireccione los recursos porque yo necesito darle de comer a la gente que la tengo guardada, toda esa angustia, ¿cierto? Les trastocó totalmente esa planeación que podían traer ellos de lo que sería su cuatrenio. Y entonces lo que dice nuestro presidente es, ajá, un momentico, eso, voy a mover la economía y la forma de mover la economía le va a tocar al Estado, ¿cierto? Que los bancos con nosotros los particulares no tienen misericordia, medio la tuvieron y eso porque hubo necesidad de hacer reglamentación, pero de lo contrario, la gente que tuvo que cerrar sus negocios o que los tiene al borde de lo, como digo yo, la quiebra o liquidación forzosa, pues inyéctele recursos a los territorios para que los territorios jalonen la economía por vía de la misma contratación estatal y que sea el mismo Estado el que apalanque y el que ayude. Válido, o sea, eso se lo entendemos, presidente, y se lo compartimos. El problema es que como nosotros somos, y entonces, a ver, ¿a quién les va a dar plata por convenio interadministrativo que se celebra así, a dedo, por contratación directa? A los 1.122 municipios. No creo que el presupuesto dé para tanto. A todos los 32 departamentos. ¿Cuáles elecciones vienen en marzo? Senadores y representantes. Ajá. ¿Cuáles serán esos senadores y representantes que están más cerca y cierto, le hablan al oído a mi presidente y que de pronto puedan obtener mejores recursos? Y cuando esos recursos bajen, ¿cierto? Estoy hablando no de los de aquí de Colombia, estoy hablando de otros senadores y de otros representantes, ¿cierto? Entonces, ese control, ¿cierto? Esos recursos, esa contratación que se va a dar, ¿a quién? Transparencia en la contratación, SECOP 2, ¿cierto? Un control especial que se introduce ahí en la ley de presupuesto y es que le dicen al Contralor a trabajar otra vez, Contralor General, así como el 403 lo puso a trabajar en pandemia y controló usted la contratación de pandemia. Hágame un favor, me controla inmediatamente esta contratación que va a salir en virtud de estos convenios interadministrativos, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, entonces se nos movió, pues, todo ese mundo por vía, repito, de esa célebre tutela del juzgado tercero administrativo de Bogotá, ¿cierto? Donde la juez dijo, me da mucha pena, en un Estado social de derecho no puede haber ninguna actuación de ninguna autoridad que no sea susceptible de un control. Y entonces cuando volteamos a mirar el trámite que se estaba dando allá en el Congreso y por una ley ordinaria se disponía modificar una estatutaria, cuando sabemos que son diferentes, las razones del presidente válidas y se las comparto, pero jurídicamente me da mucha pena. En nuestro concepto, una cosa es la ley de presupuesto y otra cosa es la ley 996. La ley estatutaria tiene unas mayorías especiales y regula unos temas especiales, ¿cierto? Y les decía entonces nuestra juez tercera de Bogotá, amarrada a los pantalones, dijo, el trámite legislativo, ¿qué control tiene? No tiene control. Y en un estado social de derecho nada puede quedar sin control. Por eso la tutela, dice la juez. Por eso vale la tutela para controlar eso que estaba diciendo el accionante de el debido proceso, del derecho a la igualdad, de la transparencia, ¿cierto? Hasta de la libertad habló en el documento de demanda. El juez no toma ese derecho
para los efectos del amparo que se concede. Y recuerden ustedes la gran escándalo o noticia que tuvimos nosotros, donde la juez sale, ¿cierto? Y dice, me da mucha pena, impongo una medida transitoria. Estamos en la etapa de producción de la ley. El único control que le puedo hacer es por vía de esta acción de tutela. Impongo una medida transitoria y es que eso, que saldrá o no saldrá, porque ella nunca dijo que obligaba al presidente o le dio instrucción al presidente sancione o no sancione. Algunos medios alcanzaron a decir que sí, no, el fallo no dice eso. El fallo de hecho lo que dice es el trámite, si sale, si el presidente lo sanciona, 30 días hábiles después de la sanción, advierto, y ahí fue donde dijo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, estuvo la caída del fallo de primera instancia. Dice la juez administrativa, dentro de los 30, si se sanciona, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la sanción presidencial que se dé, esa parte no se podrá aplicar. Y le dice, ojo presidente, ojo alcaldes y gobernadores, quedan ustedes conminados a que si la ley se sanciona y adquiere plena vigencia, ustedes no van a poder celebrar convenios interadministrativos en esos 30 días hábiles. Profe, pero el tiempo que dio fue para que el accionante a los 30 días demandara por inconstitucionalidad ya sancionada, porque la Corte Constitucional tiene que hacer el control posterior y a la sanción. Mandó lo que dijeron en las noticias, profe. Perfecto, gracias Claudio, sí señor, efectivamente lo que se determina, perdón, un momentico, cambio por acá estas cosas. ¿Ya estoy por aquí? ¿O estoy perdida? ¿Estoy sin audio? Sí, profe. No, se te escucha. Estoy sin audio, un momentico, me tocó salirme. Ahí sí ya estoy con audio, ¿verdad? Sí, profe. Sí, mi doctora. ¿Aquí sí? Sí, profe, la escuchamos perfecto. Tampoco. Me quedé sin sonido, perdón. Profe, la escuchamos. Estamos escuchando muy bien. Ah, me estoy oyendo. Ahí sí ya. Claudio, ¿me confirmas? Sí, señora, nosotros estamos escuchando Ay, por bien. Dios, ingeniera, digo, bien. Denisita, Es ayúdeme que- porque me quedé sin audio. Es que parece que es ella la que no nos escucha. Ah, Doctora, ¿nos escucha? Sí, mire, ella es la que no nos deja escucha. que le escriban que si nos escuchan, porque no nos escuchan, no me va a ¿Ana? responder. ¿Aló? Hola, profe, ¿me escucha? Ay, por Dios. Por Dios, ya un momentico, pues me está ganando aquí la tecnología. ¿Ahí sí o nada? La escuchamos ¿No te perfecto. escucha? Ah, Profe. no Te estoy escucho. escuchando. Ay, Jenny, me esperan un momentico, me salgo, ¿vale? Y ya ingreso nuevamente a ver qué me pasó. No me vayan.
Se salió. Qué pena, me iba ganando la tecnología. Esto. Y efectivamente ahí como en lo que estábamos nosotros compartiendo con el tema de la ley de garantías, ¿cierto? Ahí para dejar un recorderis y como decía Claudio, efectivamente los 30 días, dice la juez, para que o bien el que presentó la acción de tutela haga uso, si es que se sanciona la ley, de la acción de inconstitucionalidad, ¿cierto? Y en ese orden de ideas aboque o asuma conocimiento de la Corte Constitucional y se pronuncia. Nos llega en impugnación, por supuesto, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declara, como lo hemos escuchado nosotros, y bueno, ese fallo no lo he publicado yo con ustedes porque no tiene razón de ser, el Tribunal de Cundinamarca lo que nos determina. Lisa, ¿levantaste la mano? Profesora, muy buenas tardes, sí señora. Ay, Dios, me volví a quedar sin sonido. Oye, ingeniera, digo... Escuchamos. Profe, nosotros la escuchamos muy bien. Pero es que yo sí no los escucho. Luisa, sí veo que estás levantando la manita, pero es que yo no los escucho. Vamos a esto, a ver. Ahí volvimos, sí. Luisa. Profe, ¿me escucha? Sí, ya, ahí sí, ya, perfecto. Lo que pasa es que estoy oyendo solo por un oído, pero bueno. Hagámosle por este ladito para no interrumpir más. Gracias, Luisa, muy amable. Profe. Señora, dime. Es que, ¿será que me puedo retirar 10 minuticos? Es que necesito ir a la droguería. Listo, nena, no hay problema. Sí, gracias, ahí está profesor. la grabación. Okay, usted es muy amable, ya vuelvo. Bueno. No, señora, okay. Listo, gracias, Gina, muy amable. Y entonces les decía, llega en impugnación al Tribunal Administrativo, el Tribunal Administrativo se cura en salud, es un fallo muy bonito, vale la pena leerlo. El Tribunal Administrativo, para los efectos de, en alguna medida, validar la decisión que toma la juez, ¿cierto? Inicia su argumentación diciendo, voy a hacer una línea de tiempo, me permita entender por qué la juez tomó la decisión que la tomó en su momento, ¿cierto? Y dice, si bien es cierto, se le solicitó vincule al presidente de la República, la juez dijo, no, en este momento lo que se está haciendo es el trámite legislativo,
¿cierto? El presidente de la República como tal nada tiene que ver con la violación de derechos fundamentales. Sin embargo, después de haber proferido el fallo, el secretario jurídico de Presidencia presenta una nulidad de lo actuado. Y ahí es donde la juez se pronuncia y el tribunal dice, usted ya no tenía competencia, usted ya había proferido el fallo, la impugnación ya se había surtido y en ese orden de ideas sería el superior el que tendría que entrar a hacer decisión. No usted decir que no había nulidad, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, esto no había nulidad y en tal sentido continuar, ¿cierto? Dentro del trámite. Es por eso, dice el tribunal, que primero la juez no tenía por qué haber decidido la nulidad, ya había perdido la competencia. Y en segundo lugar, ustedes recuerdan el célebre ese decreto que también nos dio tanto que hablar, el 333, el de reglas de competencia en materia de tutela, que también fue objeto de reproche y de análisis jurídico, donde nosotros decimos, ¿cómo así que el presidente de la República ahora se va a fijar el juez? Porque se señala, si ustedes recuerdan en ese decreto, que cuando el presidente de la República resulte ser interesado en el trámite, el conocimiento tiene que ser el del Consejo de Estado. Ese es el juez natural en las voces del decreto que hoy sigue vigente. Y es por eso que el Tribunal de Cundinamarca declara la nulidad de lo actuado desde el mismo auto admisorio y determina remitir al Consejo de Estado habida consideración que a hoy ya sí hay hubo actuación del presidente, como fue la sanción de la ley, para que el Consejo de Estado se pronuncie. ¿Qué diríamos nosotros? Pues a la hora de pronunciarse el Consejo de Estado, ¿qué va a decir? Improcedente la tutela a hoy, porque como ya hay ley, el mecanismo para controlar la ley 2159 va a ser una demanda de inconstitucionalidad, no por vía de tutela que tiene un carácter subsidiario, ¿cierto? Diríamos nosotros, falta ver qué dice el Consejo de Estado. Pero bueno, dejando ahí al lado ahí como ese chisme jurídico, ¿cierto? Les decía yo, ese sistema de calidad, no sé, de la Procuraduría, la retomo, ese sistema de calidad nos acerca precisamente a la reglamentación, a ese principio de legalidad. Estábamos hablando, recuerden ustedes, requiere aprobación, la bendición. Si yo llego a un acuerdo conciliatorio, tendrá que ser sancionado, les dije yo, la bendición como la sanción del presidente a la ley, por eso fue que terminé en el chisme jurídico de la ley. Si la convocante y la convocada llegan a un acuerdo, habrá que pasarlo a la respectiva aprobación de o el juez, ¿cierto? O del tribunal administrativo, que será el que le da la bendición al acuerdo conciliatorio. Que es una de las cosas que nos distingue frente a las conciliaciones que ustedes ya han estudiado. Bueno, como hemos... profe, qué pena. Doctor Gabriel, sí, señor. Sí, sobre esa parte, pues a mí me llamó la atención porque, pues estudiando por allá una sentencia que usted subió, y uno dice, bueno, qué interesante que el juez administrativo o el tribunal administrativo ejerza como un control de legalidad, digámoslo así, bien amplio, pues buscando que no se desperdicien o se malgasten los dineros públicos. Pero un momentico, Gabriel, que no le estoy escuchando, ¿vale? Yo le escucho muy bien.
Se nos fue la profe. Aquí estoy, doctor Gabriel. No, aquí estoy. Es que me está jugando mala pasada el audio. Ahora sí volvió, profe. Sí, qué pena. Ya la vemos y la escuchamos muy bien. Sí, señor. Cuénteme, doctor. Profe, le decía que a mí ese aspecto, pues, como usted dice, una diferencia a las otras conciliaciones que nosotros conocemos. Y muy importante que ese control como de legalidad bien amplio que hace el juez administrativo, el tribunal administrativo, mirar si lo acordado cumple o no con todos los requisitos de la ley, la Constitución, más el precedente del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, etcétera, con la finalidad pues de proteger el erario público. Me parece interesante. Y diferencia con las otras conciliaciones es que hasta que el juez administrativo, el tribunal, no dé su aprobación, hasta ahí se convierte ya en cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Perfecto, doctor, sí, señor. Y es más, súmele a aquello de que el acuerdo tiene que estar en el marco de la Constitución y de la ley, esos otros requisitos que por vía de jurisprudencia nos ha sentado el Consejo de Estado. Y es que tiene que haber suficiente acervo probatorio que soporte el acuerdo al cual han llegado, ¿cierto? Y además de eso, la valoración que tiene que hacer el juez de que esto no atente contra los intereses económicos, ¿cierto? O el interés general de la entidad pública, porque puede suceder que, recuerden ustedes el caso que dio a la renuncia de la ministra de Transporte con el escándalo de Odebrecht. Recuerden ustedes que por la mañana la ministra sale y nos dice, ajá, nos tocó conciliar con los bancos que le habían prestado la plata a Odebrecht porque, a ver, nosotros entramos como garantes y va a tocar conciliar en buena hora, al mediodía, al mismo día, sale el laudo arbitral, ¿cierto? Donde dice, no señor, esto lo gana es el Estado, no Odebrecht. Y eso fue lo que le valió, recuerden ustedes, la cabeza a la ministra de Transporte, que ella ya nos llevaba de cabeza a conciliar una suma astronómica, ¿cierto? Que por supuesto iba a impactar, como usted lo dice, doctor, el erario y los intereses económicos como tal de la entidad, señor. O sea que el procurador, en otras palabras, tiene que tener la visión de un juez. Cierto. Porque tiene que convertirse prácticamente en juez. Pensar como cuando el caso vaya a estudio del juez administrativo al tribunal para su aprobación. Exacto. Mire, y hay el papel, doctor Gabriel, del procurador en este tipo de conciliación. Alguien que me ayude con el artículo 303, por favor, del CEPACA. El papel del juez del procurador, perdón, es fundamental para la validez y la eficiencia, más que la validez, la eficiencia como tal. Bueno, yo lo tengo aquí a la mano, 303 del CEPACA. Atribuciones del Ministerio Público, ¿cierto? Es una norma larga, me voy a permitir leer los apartes pertinentes. El Ministerio Público está facultado para actuar, bueno, como demandante o como sujeto procesal especial y podrá intervenir en todos los procesos e incidentes, y sigue la norma. Además, tendrá las siguientes atribuciones especiales, 303 del CEPACA. Numeral séptimo, adelantar las conciliaciones prejudiciales o extrajudiciales. Y miren el parágrafo que sigue. Presentada la solicitud, el agente del Ministerio Público de oficio o por solicitud del convocante verificará la existencia de la jurisprudencia unificada que resulte aplicable al caso de acuerdo con lo regulado en el presente código sobre la materia. De confirmarlo, si la autoridad demandada expresa su negativa a conciliar, suspenderá la audiencia, el procurador, 1 o 2, para que el respectivo comité de conciliación reconsidere su posición y, si es del caso, proponga una fórmula de arreglo para la reanudación de la audiencia o manifieste las razones por las cuales considera que no es aplicable la jurisprudencia unificada.
Miren el papel trascendental. Un procurador no puede llegar a una audiencia sin haber estudiado el caso, porque él tiene en su deber, ¿cierto?, el chequear si ese es un asunto que ya fue resuelto por sentencia de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado. Y el sistema de calidad, ¿cierto? Y por supuesto el sistema de competencias y funciones específico de la Procuraduría va más allá, porque le establece dentro de las proformas, que ya vamos a ver, le establece al procurador la potestad hasta de citar a los miembros del comité de conciliación, digo yo, para que se sonrojen por lo menos delante del procurador, si es que se van a atrever a decir no hay ánimo conciliatorio, no, pues venga para acá y me lo dice en mi cara, que eso no lo dice la norma lo que dice es suspenda y dígale al abogado, devuélvase y dígale al comité que reconsidere, pero la reglamentación interna de la Procuraduría dice hasta citarlos a la respectiva audiencia. Y aquí la norma nos habla solo de sentencia de unificación jurisprudencial. Al interior, en la reglamentación de la Procuraduría, ustedes observarán que la Procuraduría también se refiere a precedente. No es solo que digan, mire, esta es sentencia de unificación judicial, reconocimiento del 20% a los que son hoy soldados, ¿cierto?, que ingresaron en servicio voluntario y que hoy están en servicio oficial y que no se les envió en su momento el 20%. No, pues qué delicia, con una sentencia de unificación jurisprudencial yo ya no tengo que meterme en un proceso contencioso. Yo lo que me voy es al fondo y le digo, oiga, fondo, ajústeme. Mire, aquí hay una sentencia de unificación, pero el hecho de que haya sentencia de unificación no quiere decir que haya desaparecido la figura del precedente, porque no todas las sentencias del Consejo de Estado son sentencias de unificación. Luego en esas otras podrán, por supuesto, presentarse casos de precedente que fija, como en efecto lo hay, ¿cierto?, nuestro Consejo de Estado. Entonces, les decía, el papel del procurador judicial es clave a la hora, ¿cierto?, de lograr eficiencia, repito, eficiencia, eso que me conjuga costo-beneficio, ¿cierto?, a la hora de mirar la eficiencia de mi mecanismo alternativo más que mi requisito de procedibilidad. Yo los invito, ya estoy compartiendo pantalla completa, los invito para que vayamos haciendo un ejercicio. Estoy ahí compartiendo, ¿verdad? Sí. Para que vayamos haciendo un ejercicio de cara a lo que es nuestra instancia, donde surtimos nosotros estas conciliaciones extrajudiciales. ¿Estamos viendo mi presentación? Sí. ¿Sí? Sí, señora. Listo, sí, profe, ahí se ve. Gracias. Esta es la página de la Procuraduría. Vamos a ingresar por ahora, ¿cierto?, a la parte del sistema de calidad, donde les decía, las proformas están ahí y que serán los insumos para el trabajo que ustedes van a realizar, que lo vamos a ajustar, no lo vamos a dejar en las condiciones que están en nuestra plataforma, teniendo en cuenta el tiempo. Ingresando por menú, llegamos a Procuraduría, o bien me pueden ingresar por Procuradurías delegadas. Yo les digo siempre mejor por Planeación y Control, donde tenemos las proformas debidamente actualizadas. En Procuraduría delegadas ustedes van a ver que hay una proforma, la carátula no está actualizada, pero ingresando acá, repito, menú, Procuraduría, Planeación y Control. Recuerden, el sistema de control interno termina siendo parte del sistema de planeación, sistema de gestión de calidad, consulta documentación del sistema. Ya estamos acá. Acá. Me perdí. Listo, cuando nos perdamos me avisan y yo me devuelvo. Entonces vamos otra vez por acá.
Arrancar nuevamente, menú, Procuraduría, planeación y control, cliqueamos ahí, sistema, aquí en sistema de gestión de calidad, consulta documentación del sistema de gestión de calidad, consulta documentación del sistema de gestión de calidad. Esto nos lleva acá a todo el sistema a consultar la documentación. En subproceso, acá, desplegando, nosotros vamos a encontrar conciliación extrajudicial en lo contencioso administrativo. Cliqueamos ahí, damos buscar y aquí viene todo hecho. Todas las etapas del trámite de conciliación extrajudicial están acá. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Desde la caracterización, obvio, algunas serán documento, formato, otros lo que es proceso, digamos el flujograma. ¿Qué tenemos acá? El formato. Si hay que aplazar la audiencia, que la podemos aplazar a solicitud de las partes, ¿cierto? Aquí está el auto, aquí encontramos nosotros el documento. El seguimiento a los autos de control en la jurisdicción, ¿cierto? En formato, aquí encontramos el documento. El auto que declara este es un asunto no conciliable. ¿Cuáles asuntos no son conciliables? Los tributarios. Los asuntos tributarios, advertíamos nosotros, no son conciliables, ¿cierto? Aquellos asuntos en los cuales sea evidente la caducidad del medio de control, no señalados como tal, pero de hecho, sobre la base de la regulación de la 640, sí, aquellos asuntos que involucren derechos de los niños, tampoco serán objeto de conciliación, ni tampoco serán objeto de conciliación aquellos asuntos en donde se discutan derechos ciertos e indiscutibles. Eso no es objeto de conciliación. Aquellos asuntos que sean de naturaleza meramente legal. Yo no puedo llegar a conciliar la legalidad de un acto administrativo. Yo concilio los efectos patrimoniales que se deriven del acto, pero la legalidad del acto no la puedo conciliar. Entonces, si es un asunto que no es conciliable, aquí tenemos nosotros, ahí tiene el procurador, la respectiva proforma, ¿cierto? Donde encontramos nosotros la identificación, el auto, ¿cierto? Y donde se señala que revisados factores de competencia, considerando, y ahí se dice pretensiones formuladas, asuntos susceptibles, los conflictos, ya lo dijimos, de carácter particular de contenido económico, que serán los que son objeto. Y vienen, miren, masticadito todo. Opción 1, el asunto no tiene cuantía, se trata de un asunto de contenido que no tiene contenido económico. Ojo, cuando ustedes hagan el ejercicio no me vayan a hacer lo que algunos grupos hacen, que dejan todo pegado. No, uno escoge, por eso se llama opción. Que el tema que vamos a trabajar nosotros no tiene contenido económico en materia disciplinaria, por ejemplo, y ahí lo van a, entonces esto será lo único, sin colocar opción 1 en materia disciplinaria, que según lo establecido en el artículo 2 del artículo 154 del CEPACA, ¿cierto? Opción número 2 en materia disciplinaria, opción número 3, perdón, que bueno, ya esto es lo mismo, que tiene contenido económico, que el asunto es tributario. Nada, repito, no vayamos a copiar esto en nuestra acta, eso es lo que van a tener que hacer ustedes. El acta, aquí estamos hablando de un auto, de pronto el grupo escoja, oiga, no, yo diseñé la situación fáctica, ¿cuál va a ser el trabajo que ustedes van a realizar? Ustedes tienen unas sentencias, ¿cierto?, en Canvas, que son mero pretexto de temas que han dado que hablar en materia de conciliación extrajudicial, bien porque no se presentó bien, bien porque no está el poder, bueno,
Ustedes escogen, ve qué bonito, me gustó este tema de controversias contractuales, trabajemos grupo el tema de controversias contractuales. Repito, la sentencia que yo les dejo, o que las que están ahí es, ustedes dan la lectura y de ahí dice, ve qué chévere este tema, inventemos la situación fáctica, porque la situación fáctica la tienen que inventar ustedes. Si, por decir algo, no prosperó en la sentencia del doctor Danilo, no prosperó una de las pretensiones, ¿por qué? Porque es que no llegaron la prueba. Pues nosotros íbamos a arreglar y vamos a decir que sí hubo prueba. ¿Sí me entiende? La sentencia es un mero pretexto que les puede dar algún insumo para que ustedes se inventen la situación fáctica y adopten cualquiera de las formas que puedan desarrollarse. Conciliamos, hay acuerdo conciliatorio, sí, listo, hagamos lo que hay acuerdo conciliatorio, obvio, habrá que estructurar, mencionar, no elaborar las pruebas. No, que no hubo ánimo conciliatorio, listo, no, que no hubo ánimo conciliatorio, entonces en el acta lo correspondiente. No, que el procurador dijo reconsideración, devuélvase abogado para el comité de conciliación. Esa es la más fácil, no me la van a tomar todos, ¿no? Por favor, porque tampoco. También lo pueden hacer, reconsideración, se envía al comité de conciliación. Entonces, continuando aquí con el auto, que el asunto no es tributario, entonces, ¿qué es lo que tiene que decir, cierto? El auto, que corresponde a un proceso ejecutivo de los que trata el artículo 75 de la ley 80 del 93, aquí tendremos que hacer una puntualización frente a lo que es la 2080. Ahora bien, muy particularmente relacionado, y aquí ya lo tenemos con la ley 1551, porque es que en materia de ejecutivos que se van a iniciar contra un municipio, sí hay que agotar siempre el requisito o hay que hacer este trámite de conciliación extrajudicial. Es obligatorio. Tiene unos bemoles y unas flexibilidades muy halagüeñas, y es que no se necesita tener abogado. De hecho, la Procuraduría acostumbra a organizar esas que llaman jornadas de conciliatón, para efectos de ¿qué? De que quien tiene en ciernes una controversia frente a un municipio, ¿cierto?, se acerque en esa jornada sin abogado, ¿cierto?, y pueda hacer que se llegue a un arreglo con la entidad territorial municipio. Que es evidente que ha operado el fenómeno de la caducidad del medio de control, entonces esto será lo que diga el auto, ¿cierto? Resuelve y dependiendo de la opción que se haya escogido, pues simple y sencillamente se procederá con la parte resolutiva. Entonces, auto que declara que el asunto no es conciliable. El resto son formatos. Auto de remisión por competencia, usted se la presentó al Procurador Judicial 1 y este sería un asunto de conocimiento del tribunal, luego tiene que ir para el Procurador Judicial 2. Auto inadmisorio. Hola, le faltan requisitos a su escrito de conciliación extrajudicial. Usted, por ejemplo, no me identificó cuál era el monto, la cuantía, no estimó razonadamente la cuantía, usted no me aportó como anexo esta misma solicitud que me está presentando ya remitida a la entidad convocada con nota de recibido. Sí me la aportó, sin nota de recibido. No, señor, tiene que ser con nota de recibido. De hecho, en eso la ley es muy celosa, porque yo le exijo al convocante que cuando me traiga mi escrito a mi procuraduría, venga eso con nota de recibido, para darle el espacio a la entidad convocada de que cite al comité de conciliación, ¿cierto? Y que haga el estudio de tal manera que cuando yo cite a audiencia, pues ya tenga un concepto de ese comité de conciliación. El auto admisorio, donde dice, ok, todo cumplido, citamos a audiencia, ¿cierto?, para tal fecha. El acta de audiencia, esta es la que les interesa a ustedes, esta proforma. Esta es la que cada grupo tiene que trabajar, un acta de audiencia. Y al igual que el auto que estábamos viendo anteriormente, ¿cierto?, aquí viene paso a paso, la primera parte pues sí es para todos,
pero después vienen diferentes opciones. Falta de ánimo conciliatorio y no hay solicitud de reconsideración por parte del Ministerio Público. Opción 2A. Es procedente la presentación de reconsideración. ¿Por qué? Oiga, usted tiene que aplicar de manera uniforme la jurisprudencia. Pues habrá que decir cuál jurisprudencia, ¿cierto? Opción B. Deber de aplicación uniforme de normatividad vigente. Concepto de alta probabilidad de condena. No, pues esto es una privación injusta de la libertad, donde absolvieron a la persona en el juicio de reproche penal. Nada que ver, al Estado le va a tocar pagar si lo tuvo privado injustamente de la libertad. Además de que hay sentencia de unificación, eso es una alta probabilidad de condena. Y así sucesivamente, diferentes alternativas. ¿Qué les sugeriría yo? Primero, bajen el acta, miren cuáles son las diferentes alternativas que se pueden presentar, luego sí exploren las jurisprudencias, miren sus contenidos y ahí sí ya seleccionan, ¿cierto? ¿Cuál es la alternativa que van a trabajar? Repito, ustedes se dan cuenta ahí lo que a ustedes les corresponde es ir diligenciando con esas situaciones fácticas que se han inventado, ¿cierto? Que han puesto ustedes, que han diseñado, que han sido producto de su ingenio y que pueden ser muy pegaditas a las jurisprudencias o de otros asuntos que ustedes conocieron, ¿cierto? Y que quieran trabajar por vía de lo contencioso administrativo. Entonces, repito, esta es la clave, la fundamental para ustedes, el acta de audiencia, que es el insumo con el que trabajarán para en la actividad de cierre. El formato de citación a audiencia, auto que tiene por no presentada la solicitud, auto de desistimiento de la solicitud, la carátula, ¿cierto? Esta sí ya es la versión actualizada. Repito, si uno ingresa por el lado de procuradores, se encuentra la oportunidad también de llegar a esta información, pero de hecho allá ustedes no van a encontrar la carátula, ya creo que está la del 2011, si no estoy mal. Aquí sí está. Es la misma, no se preocupe. Esta no la tienen que hacer. ¿Cuál es el cambio de la anterior versión a esta? Esta versión 1, la versión en la anterior 0, ¿cierto? El único cambio es que todo está en una sola página, la otra estaba en 2 páginas a la hora de imprimirlo. ¿Sí, señor? Doctora, en sí, ¿cuál es el trabajo como tal? Disculpa. Listo, David, perfecto. Lo primero, hay que bajar, ustedes tienen que bajar esta acta, este formato de acta. ¿Listo? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué va a hacer el grupo? Va a... Mira, ustedes, repito, tienen unas sentencias que yo les dejé donde se dan pronunciamientos acerca de acuerdos conciliatorios o de improbaciones de acuerdos conciliatorios. Entonces, ustedes van a estudiar, si quieren apoyarse en ellas, se apoyan, si quieren apoyarse en otra jurisprudencia, se apoyan. El caso es que el grupo tiene que inventar una situación en donde se va a hacer este trámite de conciliación extrajudicial. Pedro Pérez, contratista del municipio de Topaipí. A Pedro Pérez no le pagaron el anticipo. Hay incumplimiento de la entidad estatal como contratante. Diseñan la situación fáctica y elaboran el acta de conciliación en los términos que el grupo quiera. Entonces, supóngase, sí que quedó debidamente soportado y fundamentado, no tienen que hacer el escrito de conciliación extrajudicial, ni más faltaba, es solo el acta. Pero en el acta ustedes dejarán, ¿cierto? ¿Hay ánimo conciliatorio? Sí, la parte convocante, Pedro Pérez, dijo esto y aquello. El municipio de Topaipí reconoció que efectivamente no se había hecho el pago del anticipo, ¿cierto? Y en ese orden de ideas encuentra que hay ánimo conciliatorio, aquí está el acta, no hay que elaborarla, mencionan en el acta, de hecho la proforma lo dice, el comité de conciliación dio autorización al abogado para que llegara con ánimo de conciliatorio
se concilia sobre el 70% de la pretensión, del monto de la pretensión. Ustedes se inventan todo eso. El monto de la pretensión era de tantos cientos de millones de pesos, el 70% equivale a tanto, el acuerdo es de pagárselo en la próxima vigencia fiscal o dentro de los tantos 30 días siguientes a la fecha en que estamos haciendo la conciliación, y elaboran, toman la parte pertinente del acta, donde dice opción, hay ánimo conciliatorio, hay suficiente prueba, ¿cierto? Está el acta, ahí está la proforma, y esa es el acta que ustedes elaboran y me suben a Canvas. ¿Nos quedó claro o tenemos alguna duda? Claudio, dime. Pero es que yo leí una sentencia que es la de la pérdida pérdida de capacidad laboral. Ajá. Y se la rechaza por requisito de procedibilidad. Entonces lo que hacemos es trasladar ese caso en el acta, como si ellos hubiesen hecho la audiencia de conciliación, ¿sí? Sí, o de pronto, Claudio, entrar a sacar en lugar del acta el auto donde el procurador dice ese es un asunto no conciliable. No, pero ahí lo resuelven como si es conciliable. Sí, por eso, repito, ustedes diseñan estructura y ustedes son los que van a optar, o me voy por el auto, si es que estamos en presencia de un asunto no conciliable, o me voy, repito, por la solicitud de reconsideración, o hay ánimo conciliatorio, o no hay ánimo conciliatorio. En todo caso, haya o no haya ánimo conciliatorio, si vamos a trabajar el acta, recuerden que siempre deberá el procurador pronunciarse y decir efectivamente esta procuraduría encuentra que no se dan los suficientes argumentos probatorios ni jurídicos que determinen la responsabilidad, y en ese sentido evidentemente no hay soporte para una conciliación. O si sí lo hubo, esta procuraduría encuentra que efectivamente sí se da hay mérito para una conciliación, un acuerdo. No es que la Procuraduría apruebe, porque recuerden que el que aprueba es el juez, pero la Procuraduría tiene que pronunciarse, que reconsideración, porque deber de aplicación uniforme, porque hay sentencia de unificación jurisprudencial, porque lo que ya medio advertimos, hay alta probabilidad de pérdida, porque hay una afectación grave y evidente de los intereses económicos de la entidad convocada, las diferentes formas que pueda. Claudio ya tiene, por ejemplo, ya cogió una sentencia y dijo, vea, esta me gusta, lo puedo trabajar, y en ese orden de ideas, o bien digo que no, o bien digo que sí, efectivamente como lo hay, y entonces listo, llega a un ánimo conciliatorio. ¿Listo, Claudio? Listo, sí, señora. Y quien me preguntó, Darío, ¿nos quedó claro lo que tenemos que hacer? ¿Fue Darío? Profe, no realizamos el análisis y identificar el problema jurídico y todo. No, por tiempo no los voy a dejar que se preparen para las velitas del 7 de diciembre bien preparados. Entonces solo hacemos el acta, Claudio. No todo lo que se dice ahí de identificación del problema jurídico, de la sentencia, ¿cierto? No, elaboramos el acta. Y ahí en el acta yo puedo extraer cuáles son los hechos que ustedes con los cuales estructuraron y diseñaron la posición, ¿cierto? ¿Listo? Una preguntita. Si se aprueba o no, perdone. Si el procurador da la viabilidad de la conciliación o no, de todas maneras tiene que hacer mención y un análisis probatorio, necesariamente, como hemos hablado antes. Sí, señor, tiene que pronunciarse. Dentro de la argumentación, ¿cierto? Sí, señor. Ahí está en la proforma, doctor Gabriel. Ahí está abajo esta procuraduría, ¿cierto? Dependiendo de la opción que se haya. Está todo masticadito, pegadito ahí con plastilina, como digo yo. Entonces, como decíamos, la carátula,
¿cierto? De ahí para abajo ya básicamente no. Esos serían, digamos, las providencias, ¿cierto? Los actos administrativos que se profieren en el marco de este trámite de conciliación extrajudicial. Recuerden nuevamente, repito, Procuraduría, estamos en la página inicial, menú, Procuraduría, planeación y control, sistema de gestión de calidad, mapa de consulta de documentación del sistema de gestión de calidad, subproceso, conciliación extrajudicial en lo contencioso administrativo, buscar, y ahí nos salen todas, ¿cierto? Esas propuestas. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, les advertía yo que algo que nos está trabajando la Procuraduría y que está facilitando, por supuesto, el ejercicio de estos trámites es precisamente la habilitación de la sede electrónica. Cuando arrancamos pandemia, como leímos nosotros en el decreto, era punta de señales de humo, correos consecutivos o simultáneos. Aquí hoy por hoy ya tenemos toda una sede electrónica, ¿cierto? Que de hecho litigando pues resulta en sumo grado óptimo el registro para poder hacer el ingreso por esta vía y no tener que desplazarme hasta la Procuraduría o utilizar el correo electrónico. Acá en sede electrónica vamos a encontrar nosotros estas diferentes enlaces frente a diferentes temas que se desarrollan por parte de la Procuraduría. Aquí está la nuestra, conciliación extrajudicial administrativa. Aquí ya encontramos nosotros, entonces nos lleva la sede electrónica a el trámite de conciliación extrajudicial. Aquí encontramos toda la normativa. En la parte inferior ustedes encuentran iniciar convocatoria de conciliación extrajudicial. El documento lo tenemos que tener elaborado, ¿cierto? El escrito de solicitud de conciliación extrajudicial. Una mini demanda, sabemos nosotros. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que copiar algunos de esos apartes para introducirlos en esta sede electrónica. Ahora, tendré que estar registrado, y esa era la invitación también a la que los llamaba, a hacer el registro, ¿cierto? En la medida en que ya estemos a portas o ya podamos y queramos adentrarnos en este tema de conciliación extrajudicial. Aquí viene el registro. Si no estoy registrado, pues ustedes ya, los jóvenes están, bueno, y el doctor también me imagino, manejan perfectamente este tema de cómo se hacen los registros. Nosotros pues ya estamos registrados, ¿cierto? Y en administrativo no litigo, doctora. Bueno, al derecho civil y familiar. Bueno, sí, doctor, pero ahí estamos aprendiendo. Claro, vale estamos aprendiendo. Por lo que usted dijo hace rato, cuando estamos en un consultorio jurídico, al usuario no lo podemos dejar ir con las manos vacías. Mínimo tenemos que hacerle una hoja de ruta. Exacto. Perfecto, sí, señor. Entonces, ya uno registrado, pues procede al ingreso, ya de manera rápida. Trataremos ahí de acercarnos a cómo es la forma, como yo diligencio. Cuando ya me reconoce el sistema, ustedes saben, el sistema lo saluda a uno y todo el cuento, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, aquí en lo que es PQR, SSDF, encontramos la habilitación para poder iniciar en sede electrónica esa solicitud de convocatoria extrajudicial. Otra vez, y aquí ya, como el sistema ya me reconoció, ahora sí me va a habilitar para que yo empiece a trabajar, ¿cierto? El cargar la información en el sistema. Entonces, ventanilla, sede electrónica, en el caso acá, pretensiones que formula el convocante. Yo les decía, yo ya tengo que tener por acá mi documento Word, ¿cierto?
el escrito de conciliación, que lo voy a tener que subir también en PDF, pero acá tengo que dar el resumen de lo que son las pretensiones que se van a formular por parte del convocante. El medio de control, escoja cualquiera de los medios de control. La acción de repetición, recordemos que en acción de repetición no es obligatorio, no está prohibida, no es obligatorio, es facultativo. Entonces la entidad estatal, ¿cierto?, que va a iniciar la acción de repetición podrá en todo caso hacer ese llamado, ¿cierto?, el que le hará a Emilio Tapia por el contrato de centros poblados, diríamos nosotros, ¿cierto? Claro que ese es un particular, ese no era ex servidor público. Controversias contractuales, ejecutivos de sentencias, nulidad y restablecimiento de asuntos tributarios. Recuerden, solo para las sanciones y para los intereses, no para el tributo. Nulidad y restablecimientos de carácter general, nulidad y restablecimientos en materia laboral, recursos contra la jurisdicción y la célebre reparación directa. Pues póngase, el sistema no me va a dejar avanzar mucho, pero digamos que vamos a ir haciendo uso de lugar de radicación. Entonces ahí ya estamos ubicados, ahí vamos a darle. Santander, aquí ya estamos donde está mi Bucaramanga del alma, ¿cierto? Fecha de los hechos. Recuerden que el procurador tiene que mirar caducidad. Vamos a poner para que no se diga que vamos a estar muy lejos, octubre de 2021, fecha de caducidad, creo que ahí no hay necesidad. Aquí coloco cuantía, tampoco hay necesidad de colocarla. La competencia, si es del tribunal, bueno, coloquémosla para que me fije la competencia. Hablemos de 25 millones, la cuantía. Pero, ¿cierto? Para que me cambie inmediatamente a juzgado. Eso quiere decir que el procurador será el procurador 1. Si fuera el tribunal, sí sería el procurador 2. Los datos del apoderado del convocante, ¿cierto? Uy, ahora me llegó serenata. Los datos del convocado, ¿cierto? Y el convocante, los datos del convocado. Manifiesto bajo la gravedad de juramento no haber presentado demanda o solicitud de conciliación. Esto es clave y tengo que tenerlo en mi escrito de conciliación, con base en los mismos hechos. Ni demanda ni solicitudes de conciliación, el respectivo correo electrónico, ¿cierto? No, pues yo no voy a registrar. No me va a dejar continuar acá porque no estoy diligenciando todos los datos y en ese orden de ideas, pero acá lo que tengo en la parte siguiente, lo que hay que hacer es adjuntar los 3 documentos como soporte de su solicitud. Uno, recuerden, no me puede faltar, ¿cierto?, la copia de la solicitud con la constancia de recibido por parte de la entidad que está siendo convocada. Por supuesto, el documento de solicitud de conciliación, el poder, pues recuerden que tenemos que ser a través de apoderado y las pruebas que puedan en un momento dado aportarse. Esta es entonces, digamos, el trámite, como yo puedo, utilizando la sede electrónica, ¿cierto? Apoyarme en precisamente la implementación de TICS para este trámite. De lo contrario, con el correo electrónico de conciliación administrativa, recuerden, en la resolución les resaltaba en rojo la primera resolución, donde encuentran los correos electrónicos, ¿cierto? O en presencialidad, ¿cierto? Que ya algo se está trabajando de presencialidad por parte de la Procuraduría. Esto sería, digamos, en lo que es la práctica como tal de la utilización, la implementación de esos TICS.
En la anterior parte donde ustedes vieron el trámite de la conciliación en la parte virtual, ¿cierto? Allá encontrábamos nosotros lo que es la presentación, algunos parámetros de lo que es esta solicitud de la conciliación. Algo hablábamos nosotros del comité, esperen un momentico que me perdí aquí con el proceso como para recordarlo muy rápidamente. Acá. El flujograma, un flujograma, ustedes lo encuentran mucho más hermoso, ¿cierto? En la página de la Procuraduría. Aquí lo hacemos muy básico. Presentada la solicitud, el procurador estudia si está completa o incompleta, si está incompleta inadmite y da 5 días para que se proceda a completar, ¿cierto? De lo contrario, pues la admite, pasa a la etapa de admisión. Ojo con esto, si el procurador acá al momento de hacer el estudio ya advierte que se trata de un asunto no conciliable, ¿para qué cita? ¿O para qué inadmite? Lo que procede dentro de los 10 días siguientes, dar la certificación donde él dice, este es un asunto no conciliable. Y ya con eso se entiende agotado el requisito de procedibilidad por parte de quien tendrá que presentar la demanda ante el respectivo juez. Una vez corregida, ¿cierto? O debidamente completa, lo que procede es citar a la respectiva audiencia mediante un auto que deberá, ojo, no ser proferido antes de 15 días. Porque antes de 15 días, recuerde que el comité de conciliación, una vez que es notificado, porque le llega a la entidad la copia que el convocante ha remitido y de la cual ya tiene el recibido, deberá citarse al comité de conciliación para que haga el estudio. Hoy uno diría, pues 30, porque es que el comité hoy con emergencia sanitaria tiene 30 días. No, la norma en la 640 se nos sigue manteniendo y estaríamos hablando de un término de 15 días para efectos de citar a la audiencia. Una audiencia que no podrá ser, que deberá mejor ser realizada o celebrada dentro de los 30 días siguientes. La audiencia como tal es lo que está en el acta de conciliación. Ustedes van a encontrar y no dista nada de lo que ustedes podrán hacer en un centro de conciliación privado o en un centro de conciliación de consultorio jurídico, ¿cierto? Es esa presentación que hace quien funge como conciliador, ¿cierto? La puesta de presente de para qué están las partes allí congregadas, y ya ir instando para que se lleguen a esos acuerdos conciliatorios en la medida en que se den, repito, los requisitos legales y las reglas jurisprudenciales que se han dispuesto. Él puede aportar, las partes le darán el uso de la palabra a la parte convocada para que para que ella haga un resumen sucinto de la solicitud, a la parte convocada para que ella exponga, ¿cierto? Aquí traigo mi acta de conciliación, vengo con ánimo conciliatorio o no vengo con ánimo conciliatorio. El procurador podrá presentar fórmulas de arreglo, si es que viene la parte convocada y dice sí, pero no le voy a reconocer sino el 20%, podrá el procurador instar fórmulas de arreglo, por supuesto, como el abogado, ahí viene el juego, ¿cierto? Como el abogado viene con una instrucción del comité, pues si la fórmula de arreglo que está proponiendo el procurador le parece oportuna al apoderado, tendrá que pedir la suspensión y devolverse al comité de conciliación para obtener la aprobación, ¿cierto? En esos términos del comité de conciliación. A eso se refiere el tema de que el procurador puede proponer fórmulas de arreglo. Esto es la reconsideración, lo que ya decíamos, la eventual situación que puede hacer el procurador a los miembros del comité de conciliación.
¿cierto? La referencia a que se debe asistir so pena de la imposición de 2 salarios de multa, ¿cierto? Cuando no se asiste a la respectiva audiencia. Puede suceder que el procurador considere necesario el aporte de pruebas. Ojo, no la práctica, el aporte de pruebas. Aquí no vamos a practicar pruebas, aquí es a aportarlas. Y en ese orden de ideas se podrá dar un espacio de 20 días para que se aporten las pruebas previo requerimiento que se hará, por supuesto, por auto, por parte del procurador. Los procuradores judiciales 1 y 2, por supuesto, tienen el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Procuraduría para efectos de la valoración de esas pruebas que en materia de controversias contractuales, por ejemplo, son supremamente técnicas. Y o bien acá, o bien después de haberse suspendido, ¿cierto? Pues ya se continuará y se levantará la respectiva acta de cierre de la audiencia o de continuación, en donde se determine si se llegó a un acuerdo total o parcial, ¿cierto? Frente a las pretensiones del convocante, ¿cierto? Si es que ya les advertía, si es que ese acuerdo al que se llega, total o parcial, es contrario al patrimonio público, al interés general de la entidad convocante, recuerden, el procurador tiene que dejar la respectiva constancia. O también puede ser que no hay suficiente acervo probatorio como para decir, uy, sí, hay responsabilidad de la entidad estatal. Si no hay acuerdo, pues así se dejará constancia y así está en la proforma del acta, ¿cierto? Y se procederá a la expedición por parte del procurador de la respectiva constancia. Si hay acuerdo, recuerden ustedes, dentro de los 3 días debemos pasárselo al juez competente, sea juez administrativo o tribunal administrativo, para efectos de que ellos hagan esa valoración que ya hemos advertido nosotros y diga si aprueban o imprueban el acuerdo total o parcial al que hayan podido llegar las partes. Grosso modo, digamos, miren que no dista en últimas, ¿cierto?, del grueso de lo que sería un trámite conciliatorio en un centro de conciliación privado. Perdón, aquí ustedes se encuentran en la presentación, que ya se las compartieron por el chat, ¿cierto? ¿Cuál es el contenido de ese escrito de conciliación extrajudicial? Ahora me perdió acá, presentación de la solicitud. Ahora me pasé. Pero allí encuentran, y les decía, en últimas termina siendo una mini demanda, pero que la pasé. Una mini demanda, ni más ni menos. Funcionario, Procurador Judicial 1, Procurador Judicial 2, partes y representantes. ¿Cuáles son los aspectos a conciliar? ¿Y cuáles son los hechos en los que dan lugar, ¿cierto?, a esa solicitud de conciliación extrajudicial? ¿Cuáles son las pretensiones? Recuerden eso en el marco del medio de control que eventualmente después habrá que entrar a presentar, ¿cierto? Controversias contractuales, revisión de precios. O sea, no quiere decir que vayamos a conciliar las pretensiones. Los aspectos a conciliar, recuerden, son los aspectos eminentemente patrimoniales que se deriven de lo que serían esas pretensiones del medio de control. Esto, el decreto, recuerden, fue antes de 1437 y todavía me está hablando de acción. Hoy debemos encontrar medio de control o entender. Las pruebas que se acompañan al proceso y de las que se harían valer al proceso. No quiere decir que todas las que yo aporte acá son solamente las que debo llevar en la demanda. De hecho, el Consejo de Estado ha hecho interpretación amplia en el sentido de que pueden allegarse otras pruebas adicionales que de pronto no iban en la conciliación extrajudicial. Reiteramos, todavía el decreto me habla de vía gubernativa. Hoy ya hablamos es de si hay lugar si se trata de un acto administrativo y el acto es pasible de un recurso obligatorio como lo es la apelación, pues yo debo haber acreditado que ya agoté, ¿cierto?, la interposición de ese recurso y ya lo tengo
resuelto, es decir, estoy listo para pasar a la sede judicial. Estimación razonada de la cuantía, no es la estimo en más de, no, razonada, peso por peso, porque recuerden que aquí es donde yo voy a jugar. Pensemos en una controversia contractual que es indemnizatoria y que tiene perjuicios materiales y perjuicios hasta inmateriales. Y en los materiales el lucro cesante. Entonces yo puedo decir aspectos a conciliar, yo concilio el lucro cesante, ¿cierto? Pero eso sí forma parte de mi cuantía, en lo que será la estructuración de la eventual demanda posterior. La manifestación bajo la gravedad del juramento, ya la que leíamos, aquella muy particular, ¿cierto?, que les resaltaba yo dentro del tema de la carátula. El lugar para notificaciones, números telefónicos, de fax, correo electrónico de las partes, copia de la petición de conciliación previamente enviada al convocado con constancia de recibido, y después de nuestra 1564, el 613, la comunicación que se le ha debido enviar en el orden nacional, cuando estamos hablando del orden nacional, a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, ¿cierto? Que hoy por hoy tiene en su haber la participación y dar efectivamente conceptos. Ahí encuentran ustedes algunos referentes jurisprudenciales importantes dentro de lo que es este tema de conciliación extrajudicial. Y algunos aspectos aquí que vienen, pero que ya hemos nosotros más o menos mencionado en grueso algunos de ellos. Y eso sería básicamente y de manera muy rápida, ¿cierto?, lo que los aspectos, digamos, fundamentales de esta parte de cierre de lo que es conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Yo, profe, dos sí, preguntitas. Sí, profe, señor. la cuantía ¿hasta dónde va la cuantía para el procurador 1 y el 2 ahí? Recuerden que todavía no hemos entrado a aplicar las nuevas cuantías, ¿cierto?, de nuestra ley 2080, que las elevaron y nos bajaron mayores asuntos en conocimiento. Luego aquí estamos hablando de las mismas de la 1437, ¿cierto? Estamos hablando de 500 salarios mínimos para efectos de reparación directa, ¿cierto?, para efectos de controversias contractuales, la distinción frente a asuntos de carácter laboral o actos nulidad. Correcto, doctora. Las mismas de la 1437 de competencia, porque todavía no tenemos la de 2080 operando. Gracias. Entonces les decía, si esto es de competencia del juez, la solicitud de conciliación deberá dirigirse al Procurador Judicial 1. En todo caso, recordemos nosotros que alcanzamos a advertir, si el Procurador Judicial 1 observa que él no es el competente, él es el que tiene el deber de remitírsela al Procurador Judicial 2 para reparto, o reparto a Procurador Judicial 2, para que sean ellos los que entren, ¿cierto?, para que sean ellos los que entren al conocimiento y trámite de la respectiva conciliación. Listo, no sé si hay alguna pregunta. Aquí el único con los que yo hablaba, el doctor Gabriel, Luisa, Claudio, ¿cierto?, Cristian también, pero estoy segura que mis demás muchachos... Ay, sí, yo estoy pendiente. Sí, totalmente. Doc, entonces Ahora, aquí muy el presentes. trabajo es para el domingo. Para el domingo a la medianoche, el plazo máximo. Doctora. Repito, porque es que toca cerrarles a ustedes este proceso y para darme el espacio del lunes de mirar las actividades que me envían y calificar yo el lunes y pasarle ya las notas a virtual, ¿vale? Profe, entonces solo el acta. El acta, no más. Y ustedes se inventan la situación y ustedes escogen, queremos que haya habido ánimo conciliatorio o no, no queremos que haya habido ánimo conciliatorio, no, cojamos la fácil, eso mandémoslo a reconsideración al comité, porque claro, cuando me lo envían a reconsideración tendrán que decirme porque hay sentencia de unificación jurisprudencial y tendrán que decirme cuál, ¿no? Y entonces el trabajo será ir buscar cuál es esa sentencia
de unificación jurisprudencial. Entonces, solo el acta. Ahora, mecánicamente hablando, digamos, les voy a pedir un favor. Con uno solo del grupo que suba la actividad, yo tengo, pero por favor, en el correo donde me lo envían o en el mismo documento como encabezado, me identifican claramente cuáles son los miembros del grupo, quién actuó como apoderado de la parte convocante, quién fue Pedro, la parte convocante. Pues no vayan a poner Pedro, ponen el nombre de sus compañeros del grupo. Quién fue el apoderado de la parte convocada, quién fue el alcalde del municipio de Topaipí, ¿cierto? Y por supuesto quién fue el procurador, que serán ustedes los 5 que integren el grupo. Si los grupos están de menos, pues miran a ver si descabezan al alcalde o qué, se menciona, pero pues no corresponderá al nombre de integrante del grupo. Entonces, lo que les señalaba, con uno solo que suba a la plataforma, a Canvas, ya tengo, pero en la primera parte, en el encabezado bien así claro y grandísimo en Arial 26, no mentiras tampoco, yo no es que me falle tanto, pero sí bien grande para que yo sepa, mire, estos son los integrantes del grupo, porque a veces cuando los grupos no son de 5, pues me colocan a Mauricio Jerez y busque yo a Mauricio Jerez, pero ¿por dónde no lo encuentro? Mauricio, ¿dónde está? Entonces, arriba, integrantes del grupo, y luego sí, abajo en las firmas y en el encabezado, pues la identificación respectiva, ¿vale? ¿Nos quedó eso clarito? Los demás... Listo, profe, sí, señora. Listo, profe. Uno solo lo sube y los demás no tienen por qué subirlo. Sí. Sin embargo, cuando yo realimente, le realimento al que sube y luego en la medida en que los voy encontrando, les voy también compartiendo esa realimentación de la actividad que realiza, ¿vale? En cada grupo tenemos un líder y una líder. Eso, sí, perfecto. Perfecto, doctor Gabriel. Me parece muy importante eso inclusive. Bueno, doctor Gabriel, creo que es el que me estuvo acompañando. Me complace mucho haber compartido con usted. Interactuamos así para no aburrirnos y no quedarnos dormidos, mi doctora. Eso está muy bien, eso está muy bien. Elkin, me encanta saludarte nuevamente. En este semestre tuvimos la oportunidad de compartir. Y igualmente, a todos, doctora, muy amable. Gracias a todos, así como les digo yo a todos mis hijos y mis hijas, porque todos terminan siendo hijos académicos, ¿cierto? Me complace haber compartido con ustedes. Entonces yo creo que podemos dar por cualquier duda que tengan, en todo caso por correo electrónico me escriben. Y estoy pues ahí atenta a lo que les pueda colaborar. Entonces levantando sesión, lo único que me resta es darles ese abrazo fraternal. Profe. Si no nos volvemos a encontrar antes de, ¿cierto? Cerrar el año, por supuesto, en nombre propio, en nombre de la decanatura, ya les dejo expresado nuestro fraternal saludo de fiestas navideñas, de fin de año, deseando de verdad que ese 2022 nos traiga el cumplimiento de muchos propósitos en armonía, en paz y en ilusión con cada uno de sus seres queridos. Entonces, para ustedes, para sus seres queridos, si no nos vemos, ahí llegará el mensajito también por escrito. Una feliz Navidad y un próspero 2022 que nos agarre iluminaditos, ¿cierto? Y con muy buenos resultados. Igualmente. Gracias. Profe, muchísimas gracias. Bueno, doctora, gracias a todos. Igualmente, nos veremos.